doctor, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la novedad es así, porque hubo una confusión. Hablaban del tema de la quincenita, que los empleados municipales iban a recibir la quincenita porque la justicia así lo ordenó. En realidad no está judicializada la quincenita. Claro, sí, hubo una confusión en algún momento de la mañana, digamos, sí, donde se dio a conocer esta cuestión. Y tiene que ver con que lo que veníamos diciendo tiene que ver con que ha quedado firme la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia en el caso de los empleados municipales que habían sido suspendidos en el pago de sueldos, como lo venimos charlando en algunas otras entrevistas, ¿no? Perdón, para aclarar, doctor, son los trabajadores que en realidad habían sido pasados a planta durante el último tramo de la gestión de Ricardo Quintela y que al asumir Alberto Paredes Urquiza habían perdido el beneficio de la planta permanente y habían vuelto a su lugar anterior, por ejemplo, a ser beneficiarios de programas sociales. Claro, son trabajadores que al mes de diciembre, al momento de dejar la gestión, el exintendente Ricardo Quintela, tenían una situación de revista que era empleados de planta del Estado municipal en sus distintas situaciones, ¿no? Empleados de planta permanente, interino, transitoria algunos, ¿no? Venían percibiendo sus salarios normalmente y al momento de asumir la gestión del intendente Paredes Urquiza, mediante un decreto número 04 del 2016, una de las primeras decisiones del actual intendente, ha decidido suspender el pago de haberes de 760 trabajadores aproximadamente en su momento, ¿no? De esos más de 700 trabajadores, cerca de 400 recurrieron por vía de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia a los fines de que se deje sin efecto este decreto y los empleados puedan continuar cobrando su salario normalmente. En el mes de marzo se dictó una medida cautelar, estoy haciendo un repaso, digamos, rápidamente, ¿no? En el mes de marzo se dictó una medida cautelar, esta medida cautelar no fue acatada por el municipio y continuó el proceso propio de estas acciones de amparo, ¿no? Hasta llegar a la sentencia definitiva que tuvo lugar hace un par de semanas. Doctor, esta sentencia definitiva lo que hace es hacer lugar al reclamo de los trabajadores, ordenar al municipio el levantamiento de la suspensión de esos salarios dispuestos en enero por el intendente Paredes Urquiza y al mismo tiempo ordena el pago retroactivo de un grupo de trabajadores que al día de la fecha todavía se encuentran sin cobrar el sueldo a partir del mes de marzo hasta el día de hoy. Bien. ¿Cuántos son los trabajadores? De esos 400, aproximadamente 400 trabajadores que recurrieron judicialmente esa decisión del municipio, en un 50% aproximadamente, en los meses de marzo y abril, fueron resueltas su situación mediante decretos también del Ejecutivo Municipal parcialmente, es decir, pero quedaba un grupo de entre 150 y 200 trabajadores que siguen al día de hoy sin cobrar su sueldo. Doctor, ¿el fallo del Tribunal Superior de Justicia estipula la forma en la que se les debe devolver el dinero o en realidad eso es una disponibilidad de la municipalidad o es de común acuerdo? No, la justicia ordena que de manera inmediata y a partir del momento de la notificación de la sentencia, el municipio debía levantar esa suspensión y pagar retroactivamente a aquellos empleados que correspondía. Sucede que luego de eso, lógicamente, tenemos un plazo establecido por nuestro sistema procesal, mediante el cual se le acuerda la instancia de apelación, digamos, ¿no? Al municipio en este caso, o cualquier parte vencida en una sentencia judicial, y en este caso el municipio tenía la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el recurso extraordinario federal correspondiente. ¿Por qué a la Corte Suprema? Porque era la última instancia, teniendo en cuenta de que quien resolvió la cuestión es el máximo órgano tribunal, el máximo órgano judicial de nuestra provincia. Transcurrido el plazo legal para que interpongan esta apelación, no se ha hecho de esta manera, es decir, el municipio no presentó el recurso extraordinario ante la Corte, por eso es que hoy estábamos en condiciones de confirmar que esta sentencia ha quedado firme y consentida para las partes. Esto quiere decir que no hay ningún mecanismo judicial o procesal que pueda contar el municipio para revertir esta cuestión. Ahora el municipio tiene que hacer caso a la justicia, ¿no? El Estado municipal es como que ya no le queda otra instancia que pagarle a los empleados municipales. ¿Qué pasa si no lo hace? Si no lo hace, es distinta la situación que habíamos tenido anteriormente, ¿no? ¿Por qué es distinta? Porque antes, obviamente, también se puso en conocimiento y se reclamó el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de las órdenes judiciales, ¿no? Este incumplimiento, en ese caso, tuvo que ver con una medida cautelar. Las medidas cautelares
tienen efectos provisorios, ¿no? Es decir, no causan estado sobre la cuestión objeto del litigio. Distinto es una sentencia definitiva, por eso es que en su momento a la medida cautelar no podíamos obligar su cumplimiento, ¿no? Distinto es una sentencia definitiva que hace cosa juzgada y que ya quedó firme y consentida. En este caso, las autoridades municipales no tienen otro camino que acatar la orden judicial, proceder a la liquidación de los sueldos de las personas que habían sido suspendidas y que al día de hoy no lo cobran, y al mismo tiempo pagar ese retroactivo. En caso, y ahí va la pregunta, en caso de que de nuevo estemos en una cuestión de falta de cumplimiento y una decisión judicial, sí tenemos la posibilidad en este caso de articular los mecanismos procesales correspondientes para ejecutar esta sentencia y al mismo tiempo, por supuesto, hacer las denuncias penales correspondientes a aquellos funcionarios que tenían la obligación de cumplir con este. Claro, de alguna manera se obligaría al municipio para que pague los salarios, ¿ya? Se obligaría. No, por supuesto, es una orden de la justicia. Todo indica, todo marca que lo normal en cualquier estado de derecho y en cualquier sociedad sería que una persona que ha sido vencida en un proceso, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del mismo Estado, ¿no? Dentro de otro poder distinto al judicial, pero bueno, el mismo Estado que debe respetar institucionalmente la vida del Estado de Derecho en el que vivimos. Todo indica que lo normal sería que, bueno, habido de cuenta de que hay una sentencia firme, de que no se ha recurrido, acaten y comiencen a ejecutar la misma, ¿no? ¿Qué pasa? Esperamos no llegar a esa instancia de ejecución de sentencias, de denuncias penales. La verdad que el único fin que tenemos y el único objetivo es que estos empleados recuperen, estas familias municipales recuperen sus sueldos, se les pague lo que se les debe, porque en realidad todos estos meses de que estas personas no cobraron es una deuda. ¿Cómo vivieron? Vivieron como pudieron. Deuda, doctor, con respecto a esa deuda, ¿qué pasa con los trabajadores que ya pasaron paulatinamente a la planta? Que ellos dentro de todo quedaron conformes porque pudieron volver a estar en su condición, sí, pero le deben todos los meses el tema del retroactivo no ha sido abonado. Bueno, eso tiene que ser objeto de un reclamo distinto, diferenciado de esta acción de amparo. No entra en esta medida. No entran en esta medida aquellos que han sido resueltos su situación de oficio en el mes de marzo. ¿Queda aceptado como una conformidad por parte del empleado a la hora de darle la planta nuevamente? Y mire, lo que ha pasado en los hechos y en la práctica es una situación muy dolorosa que tiene que ver con la necesidad de la gente, ¿no? Claro. Llegado el momento, las familias municipales no tenían para comer, no tenían para pagar sus servicios, no tenían cómo subsistir. Y lógicamente se les ofreció, porque así me lo dijeron, se les ofreció en su momento solucionarles el problema con la condición de que renunciaran al reclamo de sus derechos en lo que hace la cuestión de fondo, ¿no? Por eso es que hay algunas situaciones que se han dado en este sentido. No obstante eso, los derechos, este tipo de derechos laborales y sobre todo en materia de salarios son irrenunciables, de modo tal que estas personas que no están alcanzadas por este fallo y que se ha sido resuelta su situación anteriormente, pueden hacer el reclamo tranquilamente para que se les pague los meses de diciembre, enero y febrero que se les quedó debiendo, ¿no? Bueno, sin duda es un triunfo de los trabajadores. Ahora confiemos de que el municipio les abone lo que la justicia considera que por derecho debe hacerlo. Eso es un triunfo de los trabajadores, como bien lo decís, Esteban. Hemos esperado 8 o 9 meses para que se dé esta definición. La verdad que nos pone muy contentos, que haya quedado firme y que no se pueda volver a plantear y que de alguna manera a través de la justicia se haya saneado y se haya aclarado la situación de los trabajadores que vinieron siendo maltratados, denominados ñoquis, que no cumplían con sus tareas, que eran irregulares, que sus designaciones no valían, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. La justicia ha reconocido las designaciones que tenían, son derechos adquiridos que tienen y que corresponde que les paguen como debe ser, y así lo estableció la justicia también. Doctor Miguel Zárate, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted.